Para continuar nos vamos a concentrar en el hecho de que estudiar la función de respuesta en frecuencia para un cierto sistema lineal, que en nuestro contexto serían circuitos electrónicos o eléctricos lineales, bueno, permite, digamos, un planteo por medio de un modelo matemático, tal como hemos venido haciendo hasta acá, pero evidentemente sería de ayuda acompañar ese modelo matemático con alguna forma de representación gráfica. Entonces, nosotros vamos a estudiar en el contexto de este curso dos formas de representación gráfica, donde la primera de ellas sería una que le vamos a llamar directamente diagrama de Nike. Entonces, vamos a referirnos ahora a los diagramas de Nike y mientras tanto vamos a comenzar por definir, digamos, dos características de esta representación. Entonces, la primera característica es que un diagrama de Nike se puede decir que resume el comportamiento del sistema lineal tanto respecto de su módulo como respecto de la fase. Entonces, el diagrama de Nike en un solo trazo resume el comportamiento de módulo y fase, mientras que nosotros ya hemos visto cómo matemáticamente se pueden, digamos, analizar por separado. Entonces, esa manera, digamos, concisa o compacta de representar la respuesta del sistema, bueno, en principio sería algo positivo para los diagramas de Nike. Y resulta otra característica distintiva, y es la normalización. Entonces, lo que se puede decir es que para estudiar o para obtener, mejor dicho, un diagrama de Nike, se requiere una función de transferencia. A la función de transferencia la simbolizábamos con f de x. Entonces se requiere una función de transferencia que pase a ser normalizada, y al mismo tiempo se termina, digamos, haciendo referencia a una pulsación angular que no pasaría a ser, digamos, omega tal como la hemos definido hasta acá, sino que sería una pulsación normalizada, que concretamente la vamos a simbolizar con la letra U en minúscula. Entonces, se requieren dos tipos de normalización. Se quiere normalizar la función de transferencia, que sería, digamos, coincidente con interpretar que esta es una normalización, podríamos decir, en módulo. Bueno, entonces esta es una normalización en módulo, mientras que mientras que la pulsación normalizada evidentemente hace referencia a una normalización en el dominio de la frecuencia, digamos. Entonces, o si se quiere, bueno, en el dominio, respecto de la frecuencia, más directamente. Bien, entonces, a partir de eso podemos decir lo siguiente. Podemos decir que, bueno, en este punto nos convendría hablar con un poco más de detalle de esa normalización que hemos venido anticipando. Entonces, para obtener la normalización que hace falta respecto de esta representación gráfica que se denomina diagrama de Nike, podemos decir que va a resultar una función de transferencia normalizada. Entonces, por eso vamos a usar este subíndice que es una letra M minúscula, y que va a resultar de dividir la función de transferencia original, o sea, la f de s que originalmente caracterizaba el sistema desde el punto de vista matemático, por la ganancia estática. Entonces, si K es la ganancia estática, bueno, lo aclaramos. Entonces, esa ganancia estática es la que normaliza la función original. De este modo, digamos, el circuito, si se lo estudia, si la función de transferencia se la estudia en frecuencias
cercanas a cero, bueno, mostraría una ganancia unitaria, podríamos decir. Bueno, entonces el otro concepto es que vamos a hablar entonces de una pulsación normalizada, entonces esa la vamos a llamar U, y va a quedar definida por la siguiente característica. Bueno, la pulsación omega dividido, bueno, podemos hacer esta definición así dual. Bueno, podemos decir que U es igual a omega sobre omega C, si el circuito es de primer orden, o podríamos decir que es igual a omega sobre omega 0, si el circuito es de segundo orden. Entonces, resulta que el análisis, digamos, gráfico de un circuito requiere, bueno, determinar de qué orden es el circuito, de qué orden es la función la función de transferencia que caracteriza el circuito. Entonces, en ese contexto hacemos esta definición dual. Y a partir entonces de esta normalización, lo que podemos decir es que, bueno, resulta una función de respuesta en frecuencia normalizada, que finalmente sería la Fn de Ju, tal como la vamos a estudiar a continuación. Bien, entonces, habiendo dado estas definiciones preliminares y habiendo explicado que el análisis depende del orden del circuito, vamos a tomar como paso siguiente estudiar el comportamiento de un sistema de primer orden, mientras que el estudio de los sistemas de segundo orden, bueno, quedaría pospuesto para la clase siguiente. Bueno, mientras tanto, entonces, damos este paso donde para un sistema de primer orden nosotros podríamos decir que la función de respuesta en frecuencia normalizada, bueno, si el circuito es de primer orden, vamos a suponer que directamente tiene una ganancia estática, digamos, unitaria, y bajo esa definición, ahora podemos decir que la función de respuesta en frecuencia normalizada sería 1 dividido en 1 más, digamos, hubiéramos puesto 1 más S por tau. Bien, y entonces ahora podemos escribir, recordando que tau, digamos, se relaciona con la frecuencia de corte de un sistema de primer orden. Ahora podemos escribir esto directamente como J por omega sobre omega C. Bueno, entonces, a modo digamos, de nota al margen, escribo una referencia respecto de cuál era la función de transferencia con la cual estábamos, digamos, acostumbrados a analizar un sistema de primer orden. Entonces podríamos decir que era f de s igual a 1 sobre 1 más s por tau. Bien, entonces a partir de esa definición, bueno, por su parte conocemos que la constante de tiempo tau es el inverso de la frecuencia de corte de este sistema de primer orden, y que para estudiar la función de respuesta en frecuencia, digamos, partiendo de la función de transferencia, bueno, se reemplaza la variable operacional con j omega, digamos, con el producto j por omega. Bien, entonces ahora podemos seguir trabajando con este modelo que ya obtuvimos, donde vamos a decir, para continuar, que si se define, tal como dijimos, una variable u, que es el cociente, digamos, entre la pulsación angular omega y la frecuencia de corte, bueno, llegamos directamente, podríamos decir, a un modelo para la función de respuesta en frecuencia normalizada, Fn de Ju, que es igual al cociente entre la unidad y la suma 1 más J por U. Bueno, a partir de eso, bueno, resulta
relativamente sencillo pensar cómo es el modelo matemático para el módulo de esta función de respuesta en frecuencia normalizada. Bueno, nos quedaría directamente un cociente entre la unidad y una raíz cuadrada que tiene como radicando, digamos, la unidad también más u al cuadrado. Bien, y a partir de eso, luego incluso podríamos referirnos digamos, a la fase de la función de respuesta en frecuencia normalizada. Entonces sería phi de JU para este sistema de primer orden, donde bueno, nos queda directamente la relación menos el arco tangente de la pulsación normalizada U. Bueno, esto, digamos, es un resultado, digamos, que proviene de los modelos matemáticos que hemos trabajado antes. No obstante, digamos, se justifica con esta expresión que hemos venido operando. Entonces, en términos de estas variables normalizada, perdón, de la pulsación normalizada que hemos venido a definir, podemos recordar, digamos, como la Fn de JU, que acabamos de decir que es 1 sobre, bueno, sobre la unidad sumada con JU, la podemos trabajar para tratar de separar, digamos, la componente real y la parte imaginaria. Eso lo haríamos multiplicando por el conjugado, que sería el conjugado del denominador, que sería 1 menos j por u. Entonces 1 menos j por u, y eso da lugar a la expresión que sigue. Directamente queda la unidad sobre 1 más u al cuadrado menos j por u sobre 1 más u al cuadrado. Bueno, a esta expresión la escribimos porque la vamos a utilizar a continuación, y porque, digamos, bueno, tiende a facilitar nuestra interpretación de que si el segundo término es la parte imaginaria y lo dividimos por el primer término, que es la parte real, bueno, estaríamos teniendo la tangente del ángulo, por lo tanto tomando el arco tangente de esa división. Bueno, específicamente definimos el ángulo, ¿no es cierto? Entonces el ángulo sería, por supuesto, phi. Bien, a partir de eso resulta que tenemos, digamos, las definiciones, si se quiere, estrictamente necesarias, para que ahora podamos ver cómo este diagrama de Naikin llega a ser, digamos, utilidad a partir de sus propiedades, digamos, geométricas, de sus propiedades gráficas. Entonces vamos a hablar de eso, quiero decir, de que vamos a hacer un análisis que podríamos decirle geométrico, un análisis geométrico de estas variables que hemos ido definiendo, pero nos vamos a apoyar directamente en las notas complementarias 126 hasta 128, bueno, para tener un desarrollo algo más ágil, si se quiere. Bueno, entonces concretamente vemos reescrito el modelo matemático que les había referenciado hace algunos minutos, donde teníamos la función de respuesta en frecuencia normalizada Fn de JU manipulada hasta que quedan escritos de manera independiente la parte real y la parte imaginaria. Bueno, y a partir de eso lo que buscaríamos es descubrir qué propiedades geométricas pueden, digamos, verificarse para esta representación. Entonces comenzamos por decir que a la variable x, perdón, que al primer término de esta suma que finalmente resulta igual a Fn de JU, lo llamamos directamente x. Bueno, al segundo término le llamamos y de esa forma tenemos la ecuación
que está escrita al centro de esta nota complementaria número 126. Por lo que resulta que la Fn de JU, bueno, ahora queda definida como la suma de X más J por Y. Bien, entonces acá podemos empezar a operar, digamos, algebraicamente. Entonces, dada nuestra definición de X, podemos, digamos, despejar lo siguiente. O sea, digamos, a X la pasamos como divisor de la unidad, y a su vez a 1 más U al cuadrado lo movemos al lado izquierdo de la igualdad, y de esa forma estaríamos obteniendo esta ecuación, digamos, que dice que 1 más U al cuadrado es igual a 1 sobre X. Incluso podríamos despejar U al cuadrado, y queda esta nueva composición, U al cuadrado igual a 1 sobre X menos 1. Bien, entonces el otro paso, digamos, que podríamos hacer con cierto ingenio es elevar I al cuadrado. Y dada la definición previa de I, resulta que I al cuadrado pasa a ser U al cuadrado más 1 y toda esa suma elevado al cuadrado. Bueno, entonces con esa definición previa, resulta que esta expresión 1 más U al cuadrado, perdón, entonces acá tenemos 1 más U al cuadrado. Bueno, vemos entonces que esta expresión que hemos llegado a escribir y que estoy resaltando, proviene de haber elevado al cuadrado la definición original de la variable I, es decir, el segundo término que veíamos en esta ecuación para Fn de JU. Entonces, elevando al cuadrado I, llegamos a la expresión que está señalada con la flecha. Pero a su vez podríamos separar el numerador del denominador. Entonces, si el numerador U al cuadrado lo ponemos como un factor, tal como vemos acá, resulta que lo que tenemos a la izquierda en el factor 1 sobre 1 más U al cuadrado, toda la fracción elevada al cuadrado, es precisamente coincidente con 1 sobre X. Entonces, quiero decir que esta expresión, entonces esta expresión 1 más U al cuadrado igual a 1 sobre X nos hace advertir que esta expresión es efectivamente X. Esta expresión es, no se escribe, no se lee claro, pero lo que está marcado con esta especie de llave es realmente X. Entonces, de esta forma nos habría quedado que I al cuadrado es igual al producto de X al cuadrado con U al cuadrado. Bien, a partir de eso, ahora podemos retomar esa definición: I al cuadrado igual a X al cuadrado por U al cuadrado, y en función de eso recuperamos luego nuestro modelo anterior de la expresión, quiero decir, U al cuadrado. Entonces, U al cuadrado lo habíamos desarrollado previamente, frente a lo cual nos quedaría que I al cuadrado es igual a X al cuadrado por 1 sobre X menos 1. Bueno, y con esa definición nos queda finalmente este detalle, que I al cuadrado es igual a X menos X al cuadrado. Y si pasamos todo un solo lado de la igualdad, la sumatoria resultante, digamos, queda igualada a 0. Entonces, en esta última ecuación tenemos el resultado que buscábamos, y que, digamos, muestra o representa directamente la curva de una circunferencia. Entonces, lo que está anticipando este desarrollo matemático es que la función de respuesta en frecuencia normalizada es precisamente una circunferencia, es decir, un círculo.
pero bueno, un círculo resulta que tiene un radio y tiene un centro. Entonces podríamos avanzar hacia tratar de definir a dónde está el radio y el centro de esta función de respuesta en frecuencia normalizada. Bueno, entonces para determinar eso partimos de la expresión general para lo que conocemos como ecuación del círculo. Entonces la ecuación del círculo, cuando hay un radio R y el centro de ese círculo está en el punto x0 y sub 0, queda, digamos, determinada en esta ecuación. Desarrollando, tenemos este nuevo modelo, donde tenemos, digamos, separado en términos independientes, cada ocurrencia de la variable x e y, bueno, y a su vez considerando los distintos, las distintas potencias con que aparecen. Bien, y a partir de eso, la idea es que querríamos comparar esta expresión que resalto ahora, la quisiéramos comparar con la expresión que nosotros obtuvimos en nuestro caso particular, que era x al cuadrado menos x más y al cuadrado igual a 0, para determinar cuál es el centro y el radio que están implícitos en esta definición. Bueno, entonces lo que vemos es que, bueno, tal como sugiere esta llave, si comparamos la ecuación de arriba, la que marco con la flecha, con esta otra que marco con la segunda flecha, lo que vemos es que el término menos 2 por x0 se corresponde con la unidad, y entonces, bien, se encuentra entonces la relación de que 2 por x0 es igual a 1, de donde a su vez resulta que x0, es decir, la coordenada horizontal del centro del círculo, queda en 1/2, en la posición 1/2, mientras que también se corresponde el producto 2 por i0 con el valor nulo. Es decir, no hay ningún, en esta expresión que vemos aquí, vemos que no hay ningún término multiplicado por i, por lo tanto se concluye que este término es faltante. Entonces podemos decir que 2 por i sub 0 es nulo, de donde resulta que la coordenada i del centro del círculo estará en el valor nulo, y finalmente resulta que el círculo está centrado en el valor x1/2 y igual a 0. Bien, entonces luego reemplazando con esos valores en la expresión que tenemos aquí arriba, digamos, esta que estoy remarcando, entonces reemplazando con los valores conocidos ahora para x0 y para i sub 0, resulta que podríamos despejar r. De esa forma, entonces ahora podemos decir que el radio de este círculo es 1/2, y finalmente quedaría el paso de llegar a una representación gráfica. Entonces la representación gráfica es la que tenemos en esta nota complementaria número 128, donde podemos ver que el centro del círculo está en x igual a 1/2, en x igual a 1/2 y 0. Vemos que el radio es precisamente 1/2. Bueno, por supuesto podríamos, digamos, recordar que nuestro modelo para la función de respuesta en frecuencia normalizada Fn de JU es la unidad dividida en la suma 1 más J por U, y a su vez dijimos que resultaban estas definiciones. Bueno, el módulo de Fn de JU, hemos dicho entonces que se corresponde con el modelo 1 sobre raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado, mientras que a su vez dijimos que la fase phi de JU hemos visto cómo se corresponde con el modelo matemático menos arco tangente de U. Bueno, entonces a partir de eso resultan estas características específicas. Podríamos pensar qué pasa con U
cuando tiende a 0 y cuando tiende a infinito. Bueno, si u tiende a 0, lo que vemos es que ocurre lo siguiente: el arco tangente de 0 es 0, entonces habríamos justificado este valor. Lo que podemos ver por su parte es que si pensamos en el módulo quedaría 1 sobre 1, entonces el módulo sería 1, entonces efectivamente estaríamos en este punto que está, digamos, referenciado tanto en la primera columna o en la segunda columna, si se quiere, de la tabla, la que está resaltada, como digamos, como esta posición que hemos agregado en el gráfico, que por su parte tiene sentido tanto para u igual a 0 como para omega igual a 0. Luego, cuando u tiende a infinito, es lo mismo que decir que omega tiende a infinito. Bueno, viendo el módulo, veríamos que esto sería 1 sobre infinito, por decirlo burdamente. Entonces, ese cociente tendería a 0, es decir, cuando u o lo que sería equivalente a omega, cuando cuando cualquiera de estas dos variables, es decir, ya sea u o sea omega, cuando tiende a infinito, el módulo tiende a 0. Por su parte vimos que la tangente de 90 grados es infinito, entonces el arco tangente de menos infinito daría menos 90 grados. Entonces, bueno, podemos ver, digamos, que se corresponde, digamos, la última columna de la tabla. Un ángulo de 90 grados negativo se corresponde entonces por su parte con un trazo, digamos, vertical y apuntando, si se quiere, hacia abajo, digamos, un vector vertical y apuntando hacia abajo. Entonces podemos ver, digamos, que el trazo que se desarrolla cuando u va desde omega hasta infinito, cuando u va desde 0 hasta infinito, es realmente un trazo semicircular. Por supuesto, con valores intermedios y con ayuda de una calculadora podríamos ir revisando cómo se desarrolla este trazo semicircular, que bueno, ahora lo voy a resaltar también de otra manera. O sea, partimos de u igual a 0 y avanzamos hasta el origen, lo que se corresponde con suponer que omega tiende a infinito. Bueno, hay un valor característico que es el que ocurre cuando u vale exactamente 1. Entonces podemos ver cómo en el módulo tendríamos como módulo 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente 0,707, tal como se resalta en la tabla. Bueno, y a partir de eso podemos decir también que el arco tangente de 1 es 45 grados, y luego de eso digamos, el signo negativo haría que este ángulo pase a ser de menos 45 grados. Bueno, acá está resaltado dónde aparecen esos menos 45 grados. Todo esto, por supuesto, que tiene, digamos, un correlato con el gráfico característico de la función tangente, digamos. Podríamos hacerlo así, de modo, digamos simplificado, digamos, sin mayor detalle. Podríamos decir que esta es la función tangente de alfa, esta es la función tangente de alfa, mientras que en las abscisas pondríamos precisamente la variable alfa. Bueno, y el trazo es de este modo. Entonces, bueno, es uno que tiene simetría impar, que va en principio entre menos 90 grados y 90 grados. No obstante, ya sabemos que por su parte este gráfico, digamos, se repite, digamos, cíclicamente. Entonces, bueno, podríamos agregar este detalle en línea de punto para recordar, digamos, que la tangente de 90 grados es equivalente a la tangente de 270 grados. Y así, digamos, moviéndonos a la derecha hay una repetición periódica de la curva para la función tangente. Bueno, entonces les decía,
Cuando u tiende a 1 tendríamos que la tangente de 1 es la que se desarrolla precisamente en los 45 grados. Bueno, entonces acá tendríamos los 45 grados positivos, con el signo negativo quedarían los menos 45 grados, que por último le dan sentido a este valor dentro del gráfico. O sea, si lo tenemos que expresar como un punto, digamos el punto al que estoy haciendo referencia es que tiene sentido, digamos, cuando u vale exactamente 1. Por su parte, que u valga 1 es equivalente a decir que omega valga omega c. La otra forma, evidentemente, es pensar esta posición como un vector. En ese caso veríamos el vector que parte del origen, que tiene módulo 1 sobre raíz de 2, y entonces digamos que tiene un ángulo de menos 45 grados, como hemos referenciado anteriormente, y puede resultar, digamos, curioso, interesante, digamos, pensar cómo este otro vector que voy a trazar ahora para representar digamos, el comportamiento de la función de respuesta en frecuencia o la respuesta en frecuencia de este sistema de primer orden cuando la frecuencia era nula. Bueno, dijimos que tenía ángulo de 0 grado y tenía un módulo 1. Bueno, evidentemente el módulo del vector que he trazado en color naranja es mayor que el módulo de este vector trazado en color verde. Bueno, eso se corresponde con lo que vemos digamos explícitamente dicho en la tabla. Quiero decir, para omega igual a 0 el módulo es 1, mientras que para omega igual a omega c el módulo es 0,707. Entonces, bueno, la referencia es que tienen sentido, digamos, las interpretaciones que vinimos haciendo hasta acá. Podríamos decir que en realidad las definiciones que hicimos tienden a analizar el comportamiento del circuito para omega positivo, mientras que para omega negativo es cuando específicamente se desarrolla esta otra parte de la circunferencia que le dan, digamos, finalmente ese modelo geométrico. Bueno, entonces lo que resulta es que cuando recorrimos omega desde 0 hasta infinito, o si se quiere incluso desde menos infinito, o sea, movernos hacia menos infinito, me gustaría resaltar que sería tender a desplazarnos en esta dirección. Digamos, en ese punto que agrego ahora marcado en color verde es donde estaría omega, que tiende a menos infinito. Bueno, entonces lo que quiero decir, lo voy a poner directamente en texto. Me parece, digamos, interesante no perder de vista que esta gráfica ha resumido, como decíamos en algún momento, el comportamiento tanto en módulo como en fase. En otros casos podríamos pretender tener una gráfica para el módulo y una gráfica para la fase. Bueno, no obstante, acá en una sola curva estamos viendo, digamos, la información de módulo y de fase. Esa sería una propiedad, pero la otra propiedad es que, digamos, en un gráfico de dimensiones finitas tenemos un análisis que, digamos, que contempla cualquier valor de omega. Entonces vamos a decir eso. En un gráfico de dimensiones finitas, bueno, entonces se concentra este análisis para cualquier valor de omega, es decir, omega que puede estar en menos infinito. Entonces, en menos infinito, o puede llegar a tomar a un valor también positivo y tendiente a infinito, y mientras tanto cualquier
digamos, especificación para omega está contenida dentro de este gráfico. Bien, entonces ahora podemos decir que aunque eso puede tener mucho sentido práctico en algunos casos, específicamente el diagrama de Nike sirve para estudiar la estabilidad de los sistemas, tal como vamos a referenciar en otro momento, pero digamos, podemos tener en cuenta un detalle, y es el siguiente. Si vemos el gráfico, bueno, voy a usar este color, en omega igual a 1, tenemos este punto que ahora lo he remarcado en color negro, pero a medida que nos movemos hacia infinito, los puntos están, podríamos decir, cada vez más próximos entre sí. O sea, el punto que representa, no sé, 10.000 y el punto que representa 100.000, en realidad pueden estar muy cerca en este gráfico. A modo de ejemplo, vamos a suponer que este punto que le llamo A representa el comportamiento para U igual a 10.000, y voy a decir, a modo de ejemplo una vez más, que este punto que le llamo B representa el comportamiento para U igual a 100.000. Entonces, una forma, digamos, más o menos intuitiva, espero, de mostrar en términos prácticos cómo cuando omega tiende a infinito, la representación gráfica está cada vez más comprimida. Entonces, eso nos puede significar un problema para analizar algunas propiedades del circuito. Entonces, lo vamos a escribir en este momento. La representación gráfica para omega que tiende a infinito, o podemos decir directamente para altas frecuencias. Entonces, para altas frecuencias resulta muy comprimida. Entonces resulta, vamos a escribirlo así, muy comprimida. Bien, entonces a eso lo podríamos terminar viendo como un aspecto negativo de esta representación de Nike. Bueno, vamos a dejar una entrada también de que este gráfico digamos, permite, tal como les había mencionado hace algunos minutos, analizar algo que se denomina estabilidad, que ustedes lo han estudiado en los cursos de señales y sistemas lineales, bueno, y que está referenciado también en el programa de este curso, pero que se desarrolla con mucho detalle en los cursos de teoría o en las asignaturas de teoría de control y sistemas de control que son subsiguientes a teoría de redes. Entonces, al estudio de la estabilidad lo vamos a referenciar muy sintéticamente, y mientras tanto es una característica del diagrama de Nike que sirve para estudiar la estabilidad. Entonces, por esa razón lo aclaramos, aunque no lo vamos a profundizar. Vimos entonces para este diagrama de Nike que tenía como característica positiva que reunía, digamos, la representación del módulo y de la fase, pero como característica negativa podríamos decir que en alta frecuencia su representación es bueno, difícil de leer, difícil de analizar. Con eso, digamos, estaríamos cerrando esta clase. Sería la número 9, entonces sería la clase número 9, considerando que en la clase número 8 se ha realizado la evaluación. Bien, y entonces acá hemos hablado del teorema de equivalencia de redes pasivas. Eso, digamos, nos da lugar a la primera conclusión referenciada acá. Luego hablamos del teorema del valor inicial y el teorema del valor final. Luego referenciamos qué es la respuesta en frecuencia y vimos una noción de para qué nos sirve. Y finalmente abordamos una forma de representación gráfica de respuesta en frecuencia, que es el diagrama de Nike. Entonces, bueno, con esto terminamos esta clase número 9. Han quedado especificados algunos ejercicios que van a ir digamos, siendo comentados en el horario de práctico.